Soy nacido en Río de Janeiro, Brasil. Vivo en Argentina hace 10 años. Así que el español que yo sé me enseñaron los argentinos. Así que ustedes me van a aguantar esta mañana. Hablo medio portuñol, pero algo de Dios van a recibir, ¿sí o no? Aunque sea el don de interpretación de lengua, pero ¿están listos para recibir algo de Dios? Muy bien. Me casé con la más linda de todas las argentinas. Ella es no vidente. No, mentira. Yo oré mucho que dice la palabra de Dios que uno debe pedir bien y va a recibir bien, ¿sí o no? Pedí bien y recibí bien. Una rubia hermosa de ojos celestes. Ella, pobrecita, no oró mucho y Dios le dio lo que había. Así que es un buen consejo para las solteras. Más vale que pidas bien, si no Dios te manda un brasileño feo. Y tenemos el fruto de nuestro amor. Samuel tiene 4 años. Sofía tiene 1 año y medio. Tenemos dos hijos. Estoy con el portugués. Como estoy cansado, estoy con el chip del portugués. Pero todo el mundo aquí sabe hablar portugués. ¿Posso pregar en portugués? Prego en portugués. Y muy bien. Samuel, 4 años, está en una crisis ahora de identidad, chiquitito. Porque ahora que entiende las cosas me pregunta, papá, yo que soy argentina. Le digo, hijo, vos elegís lo que quieras. Papá solo te va a educar. Papá te va a enseñar lo bueno. Vos elegís, querés ser brasileño. Brasil ganó 5 mundiales y Argentina 2, pero decidí lo que quieras. Así que él va, Dios quiera que elija bien, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso esta mañana. Acompáñenme por favor en Romanos capítulo 5, versículo 17. En esta mañana, en unos pocos minutos, voy directo al tema. Quiero hablar sobre los instrumentos de justicia. Vamos a leer todo el texto. 5, versículo 17. Hasta el final. Después vamos a leer todo el capítulo 6. Me gustaría que pongan mucha atención. Cuando estábamos adorando, yo veía como Dios estaba soltando espíritu de revelación sobre este lugar. Era como luz. Todo lo que veías borroso a partir de hoy vas a ver claramente en el nombre de Jesús. Todo lo que escuchabas así como con muchos ruidos vas a escuchar nítidamente. Y ruego a Dios que escuches más su voz que la voz del hombre esta mañana. Porque Dios tenía algo poderoso para hacer en las naciones. Y yo soy a favor de lo que dice la palabra, de que Dios está levantando una nación santa en medio de todas las naciones. Dios no está levantando a Argentina, ni Brasil, ni México. Dios está levantando una nación santa en medio de todas las naciones. Dios está luchando por su reino. Y los que luchan por su reino están dentro de lo que Él quiere hacer. Entonces yo vine aquí esta mañana no como argentino ni como brasilero, sino vine como ciudadano del reino de los cielos a hablar con mis compatriotas, porque el reino de Dios se tiene que manifestar en México como nunca antes. Pero Jesús habló una sola característica de cómo arrebatar el reino. Y dice que los valientes, los violentos, arrebatan el reino de Dios. Diga conmigo, los violentos arrebatan el reino. Entonces siempre me llamó la atención. La mayoría de ustedes, quizás ustedes ya después de tanto tiempo se hayan acostumbrado. Pero en México ha sido una cuna de adoradores y una cuna de movimientos del Espíritu muy fuerte. Pero a la vez, así como la iglesia crecía y movimientos de adoración, de avivamiento crecían, a la vez también crecía el narcotráfico. Se estableció muy fuerte. Y eso son guerras de adoración. El que adora más gana. Porque el diablo solo se mueve bajo leyes espirituales. Entonces el diablo sabe la ley que salió de la boca de Jesús.
desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces el diablo usa el mismo concepto. Sabe que la única forma de que el reino de las tinieblas sea establecido en la tierra es a través de violencia. Pero el problema es que hoy tenemos más violentos de las tinieblas que violentos del reino. Entonces el diablo se infiltra en el único órgano capaz de detener el infierno en la tierra, es la iglesia. Entonces el diablo, cuando no puede detener algo de Dios, se infiltra. Entonces trae perversión a la violencia que tenemos adentro. Todo ser humano nace con el instinto de violencia, pero tiene que saber cómo aplicarlo. ¿Quiénes se acuerdan cuál fue el primer acto de violencia en la Biblia? Caín mató a Abel. Eso es lo que ustedes dicen. Ahora piensen conmigo, ¿de dónde Caín se le ocurrió matar a Abel y todavía nadie había matado a nadie? ¿O sí? ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque fue consumido por la envidia de que Dios aceptó la adoración de Abel y rechazó su adoración. Acá era una guerra de adoración. Pero Caín abrió el corazón a Satanás, que es el padre del rechazo. Sabía que Caín se había sentido rechazado. El rechazo es una puerta abierta para que el diablo infiltre temor y los conceptos de las tinieblas. Si más vale todos los ministros que están aquí esta mañana tengan su corazón sano de toda herida de rechazo, y que todo lo que hagan sea para agradar a Dios y no agradar a los hombres. No para caer bien a la gente, sino para hacer la voluntad del Padre. Abel quiso solamente agradar a Dios, y Caín no sé qué quería mostrar, pero cuando él se sintió rechazado, eso le llevó a un acto de violencia, pero guiado por el rechazo y por la envidia. O sea, motivación incorrecta para ejercer violencia. Pero antes de eso, el mismo Abel había matado el mejor de lo que tenía para adorar al Señor. Entonces vemos acá un acto de violencia primero hecho por Abel, que mató un animal para adorar a Dios. Con la motivación correcta ejerció violencia. ¿Cuántos me entienden? Pero antes de eso, Adán y Eva habían pecado, estaban desnudos, y Dios mismo mató un cordero, y con la piel del cordero cubrió su desnudez. Porque Dios está dispuesto a un ser violento para cubrir la desnudez de sus hijos. ¿Escucharon? Pero es muy fuerte lo que estoy diciendo para los que vieron muchos actos de violencia a su alrededor. Quizás viste algún secuestro, quizás viste algún robo, quizás viste con tus ojos alguna muerte, o sentiste el dolor de la muerte. Que yo te diga que Dios es violento suena como un contraste, pero en realidad hay una violencia que el reino de Dios habla, que los violentos arrebatan el reino de Dios, que no está hablando violento contra el hermano, ni violento contra las cosas, sino una actitud que yo no me conformo al sistema de este mundo y estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa para agradar a Dios. Estoy dispuesto a matar cualquier cosa en mi vida para que viva Cristo, para que reine Cristo. Ahora yo no vivo yo, Cristo vive en mí. La única forma que Cristo vive en mí es que mi carne haya muerto. Entonces hay que haber muerte con violencia para que el reino de Dios se establezca en la tierra. ¿Cuántos me entienden? Jesús tuvo que morir para que el reino de Dios se acerque a la tierra. La muerte no es el fin. Respire profundo. Diga, yo nunca voy a morir. Vamos a vivir eternamente con Cristo. Entonces la muerte física es solamente lo que dicen en primera Corintios 15, cuando habla de la resurrección. Cuando nuestro cuerpo cae en tierra, entonces ganamos vida eternamente. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar frutos. Nuestra recompensa es eterna, no es algo pasajero que el sistema nos puede dar. Y cuando comienzas a tener esa visión, todo lo que hagas, tu motivación tiene que ser para agradar a Dios eternamente. Escuché una frase de un escritor que decía, todo lo que no es eterno es eternamente inútil.
Está bueno. Si alguien tiene para anotar, anote ahí. Si no, anote en tu corazón. Todo lo que no es eterno, y yo estoy dedicando tiempo a eso, es eternamente inútil dedicar tiempo a algo que no tengo frutos eternos. Gracias por tu entusiasmo. Entonces yo vengo esta mañana de parte de Dios, más que a arrancarles risas o hacerles gritar, a despertar los violentos del reino en este lugar, que van a agradar a Dios sobre todas las cosas, y hacer en la tierra de México como en el cielo. ¿Cuántos candidatos hay aquí esta mañana? Ahora yo quiero que pases por el filtro de la revelación de lo que yo estoy diciendo, y entiendas que el diablo se infiltró para agarrar esa violencia que hay en el ser humano, para que seamos violentos los unos con los otros. Porque este no habla en lengua, ¿sabes? Porque este es conservador, porque el otro es pentecostal, y hablamos mal. Primera Juan capítulo 3 dice que el que habla mal del hermano, el que aborrece a su hermano, es como un homicida, como Caín. Dice en primera Juan capítulo 3, dice, Dios es amor, Dios es amor y debemos amarnos los unos a los otros. Pero los que aborrecen los unos a los otros son homicidas en el mundo espiritual. ¿Entienden el plan de Satanás? La forma de detener la violencia del reino que está dentro tuyo es que use esa violencia en el lugar incorrecto o de la forma incorrecta. Entonces somos violentos, pero para hablar mal el uno del otro, violentos para hacer imperios personales y no edificar el reino de Dios. Pero en esta mañana yo quiero de parte de Dios clamar que caiga espíritu de convicción de pecado, justicia y juicio, que todos luchen por traer el reino de Dios, y no su nombre, y no su proyecto, y no su querer, no lo que yo quiero, sino que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Yo vengo enojado contra todas las estrategias de Satanás de abortar lo que Dios está haciendo en las generaciones. Muchos comienzan, pero pocos terminan. Pero en esta mañana va a entrar una determinación en tu espíritu. Yo vengo a inyectarles ese deseo de violencia espiritual, de que te vas a determinar, que pase lo que pase, cueste lo que cueste, voy a ser fiel hasta el final. Voy a ser fiel hasta el final, hasta que vea el reino de Dios manifestándose en mi vida. Si me tengo que ir mañana, fui fiel hasta hoy. ¿Cuántos pueden aplaudir diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad? Pero que comience por mi vida. Diga que comience por mi vida. Pasaron muchas cosas esta última semana antes de venir, que Dios me habló exactamente de lo que tenía que compartir esta mañana con ustedes, y yo espero ser fiel a lo que Dios quiere hablar. Romanos 6:5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don, ¿de qué? De la justicia. Diga conmigo, justicia. Muy bien, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo reina la gracia? Por la justicia. Diga conmigo, por la justicia. Donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia. Donde abundó el narcotráfico, va a sobreabundar gente apasionada por Jesús, que va a traer el reino de los cielos. Gente que va a ser violenta, no para matar a la gente, sino para traer vida a la gente. El reino de Dios es gozo, paz y justicia. Busquen primeramente su reino y su
justicia y lo demás va a ser añadido. ¿Por qué es tan fuerte la justicia en la Biblia o en el entendimiento del reino? ¿Por qué busquemos su reino y su justicia y lo demás va a ser añadido? ¿Por qué no busquemos el reino y el amor, ya que el amor es tan bueno? ¿Por qué busquemos el reino y la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no busquemos a Dios, no sé, su bendición? Pero ahí dice busquemos el reino y su justicia, porque la justicia es lo que establece el reino. Una cosa es traer el reino y otra cosa es hacer que se establezca. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de ir a eventos y yo crecí en la iglesia. Yo viví todo tipo de congresos, estuve en cientos de reuniones de avivamiento y muchos movimientos que se encienden y se apagan. Mucha gente que se cae y se levanta igual. Yo digo, ¿qué poder de Dios es ese? Es ese que te hace caer, tiembla y te agarra la chiripiorca de la unción, pero sigues, te levantas. Seguís con los mismos pecados, con el mismo orgullo, con el mismo carácter podrido. Y yo digo, ese no es el poder de Dios que yo quiero. El poder de Dios que yo conozco es el que te dice, levántate y resplandece que ha venido tu luz. Que en vez de caerte, quiero que te pongas, que te mantengas en pie. Porque si no, la gloria de Dios, la luz no se puede reflejar en alguien caído. Dios te va a dar una nueva dimensión de su poder. Dios te va a dar una nueva revelación de lo que es poder. Caminar en poder es caminar sin caerte. Gracias por tu entusiasmo. Escucha. Y la justicia establece el reino de Dios en tu vida para que no vivas altos y bajos. Para que no vivas de emoción de evento en evento, de domingo en domingo, sino que vivas el reino de Dios 24 horas, 7 días de la semana, conectado con la fuente de la creatividad. Yo no sé ustedes, pero yo quiero. Pero yo conozco cristianos que no pueden concebir su vida sin pecado. Y bueno, Marcos, nadie es perfecto, me dicen. Al final, somos todos pecadores. Cuando un cristiano nacido de nuevo asume que es pecador, es porque el pecado es un hábito en su vida. Pero si entendiste lo que fue la muerte, escuchen, si entendiste lo que fue la muerte, naciste de nuevo y ya no sos pecador. No somos pecadores luchando para ser santos, somos santos luchando contra el pecado, es distinto. Entonces el pecado es un accidente en tu vida, es algo que esto no tiene nada que ver con mi naturaleza. No soy así, no tiene que ver conmigo y no va a volver a pasar, porque vivo en justicia. Venga tu reino, Señor, a cada corazón que va a vivir en justicia. Capítulo 6. Porque aquí ha entrado mucho un evangelio de la gracia. Antes teníamos mucho legalismo, hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, hay que vestirse de tal manera, hay que decir tal cosa, si no, Dios no está contigo. Pero después viene el otro extremo que dice, no, hay que hacer todo porque somos salvos por gracia y la gracia ya venció el pecado. Y entonces ahí ya el ser humano es un bicho muy raro, que somos muy extremistas, salimos de un lado y vamos para el otro. Pero acá dice que donde abundó el pecado va a sobreabundar la gracia. Pero la gracia no significa que yo puedo hacer lo que quiero. La gracia es que la gracia reina cuando yo vivo en justicia. Diga conmigo, la gracia reina cuando yo vivo en justicia. Capítulo 6, entonces comienza así. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, porque muchos pensaban así, claro. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces tengo que pecar más para que tenga más gracia. Algunos pecan bíblicamente. La Biblia dice, iraos mas no pequé, así que me puedo irar, puedo enojarme. Entonces usan la Biblia para dar excusa a sus errores. Yo sé que eso no pasa aquí, pero por las dudas le comento. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte.
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, fíjense esas palabras, como la muerte está relacionada a la justificación, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Escuchen. El que es bautizado con Cristo en su muerte y resucitado con Él y tiene una nueva vida en esta tierra, ya no muere. Y si ya no morimos, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Escuchen, ¿por qué hay tantos secuestros, robos, tantas cosas que uno dice, ¿de dónde ese ser humano tiene coraje? Una vez intentaron entrar en mi casa un sábado a las 11 de la noche. Yo digo, ese tipo no tiene miedo. Lógicamente lo vieron, lo agarraron y no sé qué hicieron. 11 de la noche. No esperen que estén dormidos, nada. Yo digo, claro, ya no tienen miedo a morir. Para él es lo mismo, si le agarran, si no le agarran. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la muerte crece? ¿Por qué el reino de las tinieblas se establece? Porque hay gente que ya no tiene miedo a la muerte para vivir el reino de las tinieblas. Y del lado de la luz, del lado del reino de Dios, tenemos mucha gente, congresos muy grandes, tenemos templos muy llenos, pero gente llena de miedo de lo que el mundo le puede hacer. Llenos de miedo que se le acaba la plata. Llenos de miedo por si le echan de trabajo. Llenos de miedo por si le pegan un tiro. Llenos de miedo por si le roban y pierden todo lo que tenían ahorrado. Entonces ya vives con Dios, pero vives escondido dentro del miedo. Y aún incluso vas a la iglesia con miedo de ir al infierno, no por pasión de ir al cielo. Entonces todo lo que uno hace es por miedo a la muerte, o miedo a que le pase algo malo. Y por eso dice la palabra que Cristo ya no nos dio un espíritu de esclavitud para que estemos otra vez en temor, sino que nos dio un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre y vivimos en libertad. Fuimos bautizados con Él en su muerte, y el que resucita con Él en esta vida ya no muere. Entonces, escuchen lo que dice acá, ya no muere, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. En esta mañana, Dios quiere que resolvamos el tema de la muerte entre nosotros. Cristo dio una llave a la iglesia. Dice, a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la misión de la iglesia. Y las puertas del infierno y las puertas de la muerte no prevalecerán contra tu vida. O sea, la iglesia está para retroceder la muerte donde quiera que vaya en esta tierra. Pero si nosotros estamos atados al mismo miedo que tienen todos los seres humanos, es ahí donde pierdes tu poder. 1 Corintios 15, si lees por qué Pablo dedica un capítulo entero a la resurrección, vas a entender. Y hay un momento que él dice, cuando entiendes, somos resucitados en Cristo, nos volvemos invencibles, incorruptibles y lógicamente inmortales. Diga conmigo, si yo entiendo que ya no voy a morir, que soy resucitado con Cristo y vivo por Dios, entonces soy, hágase con tu dedo conmigo, invencible, incorruptible e inmortal. Diga a la persona que está a tu lado, mucho gusto. Soy invencible, incorruptible e inmortal. Ahora diga a tu cara eso.
Diga a tu cara que eres invencible y que ya no vas a tener miedo de las primeras condenaciones o intimidaciones que el diablo quiera traer. ¿Por qué un niño de 16 años no tenía miedo a un gigante que todo el ejército de Israel tenía miedo? Porque él ya había resuelto el tema de la muerte en su corazón. Y dijo, mayor es el que está en mí de lo que está en el mundo. ¿Quién es este incircunciso para venir contra el escuadrón del Dios viviente? Porque él estaba viendo la eternidad, estaba viendo los ángeles. Cuando David dijo, ¿quién es este incircunciso para luchar contra el escuadrón del Dios viviente? No estaba hablando de los cobardes que estaban ahí 40 días y no se movían. No estaba hablando de eso. Estaba hablando del mundo espiritual que Dios le abrió, y él veía que carros de fuego, gente de a caballo, veía los ángeles que estaban con ellos. Ya no es nada. Esos gigantes temporales no se compara al ejército eterno de Dios que reina y gobierna sobre todo lo natural. Ya, ¿de qué vamos a tener miedo? ¿Qué gigante te puede detener cuando entiendes que eres invencible, incorruptible, inmortal? Y lógicamente va a venir Saúl, la generación anterior, y va a decir, toma mi armadura, quiero que hagas como yo te digo, como yo. Pero nadie nunca vio a Saúl matando a un gigante antes. Entonces hay una generación pasada que nos quiere dar solamente las formas, la estructura, y se hace, así es. Pero yo vengo de parte de Dios a decir, Dios te va a dar la armadura del Espíritu. No tenés que hacer nada como nadie, vas a ser como Cristo Jesús, invencible, incorruptible, inmortal. Y el reino de Dios se va a manifestar a través de tu vida, y se va a establecer a través de tu justicia. ¿Cuántos aplauden al Señor y dicen, venga tu reino? Y en justicia se va a establecer el reino. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Nosotros estuvimos en algunos sitios más violentos de Latinoamérica. Honduras, yo antes pensaba que era México, pero Honduras tiene una ciudad que se llama San Pedro Sula, es la ciudad más violenta del mundo. Llegando ahí, Dios comenzó a hablarme de eso, de cómo el reino de las tinieblas se establece en un lugar, porque hay gente violenta que no tiene miedo a la muerte. Y cómo el reino de Dios se establece en un lugar cuando hay gente violenta que no tiene miedo a la muerte. ¿Están conmigo? Versículo 11. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden ver ahora que la muerte no es tan mala? Considérense muertos para el pecado y vivos para Dios. No hay posibilidad que convivan pecado y Dios. Entonces, o muere el pecado o Dios se aleja. O quitas el miedo de morir el pecado, o nunca vas a vivir con Dios en esta tierra. Versículo 12, acá entramos un asunto de reino. Diga conmigo, es un asunto de reino. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. Hay una relación poderosa entre la conducta del ser humano y el estado de la tierra. Dios determinó eso. Cuando Adán peca, no dice tú serás maldito, sino que dice maldita será la tierra por causa de tu pecado. Y ahí comenzó una enemistad entre la tierra y la conducta del ser humano. Entonces, conforme crecía la corrupción del ser humano, así la tierra se iba corrompiendo. Hasta que llegó Génesis, capítulo 6, versículo 11. Y dice que la
por la corrupción de los hombres, la tierra se corrompió y Dios se arrepintió. No es que Dios se equivocó, sino que Dios dijo, eso no fue lo que yo creí. Se corrompió tanto que no fue lo que yo creí. Volvamos al original. Todo el evangelio consiste no en hacer cosas nuevas, sino en volver al plan original. Cristo vino a buscar, salvar lo que se había perdido en el Edén. En el Edén era intimidad con Dios y gobierno sobre la tierra. Cuando el hombre perdió su intimidad con Dios, perdió gobierno sobre la tierra. Y era la tierra que lo gobernaba. Era las circunstancias naturales que lo gobernaban. Era el pecado que lo gobernaba. Pero el ser humano fue diseñado por Dios para tener intimidad con Dios y gobierno sobre la tierra. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay mucha gente que no sabe lo que es dominio, solo sabe ser dominada. Los cobardes solo saben ser dominados. Los cobardes son los que no dan la cara para sus responsabilidades. Los cobardes son los que quieren que otros hagan en su lugar lo que ellos deberían hacer. Bueno, que el director de alabanza adore por mí y me lleve a la presencia de Dios, aleluya. Y me llama un pastor, y me dice, Marcos, ¿puedes venir para llevar mi iglesia a la presencia de Dios? Yo no puedo llevar a nadie a la presencia de Dios. Primero, que ustedes son muy pesados. Segundo, que no hay mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Él es el camino, Él abrió un nuevo y vivo camino. Yo solamente creo un ambiente para que todos entren con sus propias piernas, vean a Dios con sus propios ojos, escuchen a Dios con sus propios oídos. Yo no los llevo, ustedes entran solos. ¿Sí o no? Hemos creado barreras entre Dios y los hombres, y ahí es donde vemos a Jesús enojado. ¿Cuándo fue que vimos a Jesús violento? ¿Cuándo fue? ¿Quién se acuerda? En la purificación del templo. Diga conmigo, purificación del templo. Y ese es mi tema esta mañana. Estoy hablando de instrumentos de justicia que saben usar la violencia para establecer el reino. ¿Cuándo Jesús usó violencia para purificar el templo? Diga conmigo, para purificar el templo. Entró Jesús violento y vio que había gente que vendía bueyes, ovejas y palomas. Y hacía una separación entre Dios y la gente. Había prostitución en la casa. Transformó en comercio lo que tendría que ser intimidad. Tendrían que tener acceso entre Dios y la gente, y se imponían entre Dios y la gente. Bueno, si compran esa paloma, si compran eso, los vendedores de palomas. Ustedes saben que la paloma representa el Espíritu Santo. Hoy hay mucha gente negociando con la unción del Espíritu Santo. Y esa es prostitución. Y Jesús se levanta para que el juicio comience por la casa. Y Él echa fuera de la casa todos los que negocian con sus dones y sus talentos. A veces me preguntan, Marcos, ¿cuánto cobras por una noche? Yo digo, yo no soy un prostituto para cobrar por una noche. Nadie puede pagar lo que yo valgo. Yo fui comprado por la sangre de Cordero. Yo no estoy a la venta. Yo no tengo precio. Cualquier profeta que pone precio a su ministración, ese fue el momento que dejó de ser profeta. Porque ahí te igualaste al sistema del mundo. Porque el reino te va a dar todos los recursos que tú necesitas. Si buscas el reino y su justicia, los demás va a ser añadido. Y mira, yo moví toda la motivación de mi corazón antes de venir. Porque a pasar muchas cosas con el pasaje y todo eso, yo digo, tengo que ir, no tengo que ir. Con mi esposa hablamos, miren, nosotros hoy que es el 12, 13, 14, 15, ya tenemos todas nuestras cuentas pagas de la casa. Yo no necesito venir para que me den ofrenda, no necesito vender material, porque el reino ya suplió todo lo que yo necesito. Yo solo vine para hacer una voz profética en este lugar y decir, venga el reino de Dios y hágase en la tierra como en el cielo. Solo Dios sabe mis motivaciones. Y Dios está purificando y confrontando tu corazón esta mañana para que tu única motivación sea agradar a Dios. Porque morir es ganancia y vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Entonces, antes de venir, Dios me habló de la muerte. Me habló de la revelación de que somos bautizados en su muerte. Que la muerte no debe ser un motivo de miedo, sino una ganancia para aquel que conoce la vida eterna. Mire, yo tengo 28 años, no pienso, y no están en mis planes morirme. Pero
Con mi esposa, antes de venir, nos sentamos y dije, bueno, mi amor, yo me voy a México. Si me muero este fin de semana, ¿vos podrías seguir normalmente que Dios nos mandó a hacer como familia? Primero, lógicamente, la pregunta fue tan fuerte que se lloró, se emocionó. Yo digo, bueno, listo, enjugamos las lágrimas. Vuelvo a hacer la pregunta. Pensá, ¿podría seguir sola? Porque yo estoy dispuesto a morir por amor a Dios y a su evangelio. Y yo no tengo miedo. Solamente me paro con autoridad de decir eso porque solo Dios sabe que tratamos eso con mi esposo antes de venir. Entonces dejamos todo resuelto. La parte económica, buscamos la parte de los proyectos. Yo tengo anotado proyectos para los próximos 4 años. Ella sabe todo. Ella podría seguir con el ministerio si yo no estoy. Pero adentro mío me vuelvo incorruptible, inmortal, cuando la muerte ya no es una amenaza para mí. Ya no es una amenaza. Sino que ya no se enseñorea más de mí. Sino que yo entiendo que fui bautizado con Cristo en su muerte y fui resucitado con Cristo y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y las victorias que tengo en esta tierra es Cristo. Mi ganancia es eterna. Mi recompensa no está en esta tierra. Mi recompensa no es que el evento salga exitoso. Mi recompensa no es que tenga mucha ofrenda. Mi recompensa no es que una generación, no sé, sea sanada. Mi recompensa es que Dios diga, tú eres mi hijo amado, en que yo tengo complacencia y hiciste lo que yo te dije que tenía que hacer. ¿Cuál es tu motivación por el cual haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué querés ministrar? ¿Por qué querés predicar? ¿Por qué querés ser parte de la iglesia en esta tierra? ¿Para sacar un provecho o para hacer un descanso para Dios? No reine el pecado en su cuerpo mortal. Porque estoy hablando de que si yo camino en miedo, si yo camino en pecado, eso está contaminando la tierra donde yo piso. Eso se llama el poder de la impartición. Diga conmigo, el poder de la impartición. Aquí es donde muchos de nosotros hemos menospreciado, donde vemos muchos ministros y muchos eventos que dicen cosas correctas. Lo que está diciendo está bien, lo que está cantando está bien, pero lo que está impartiendo está contaminado. Porque yo comparto de lo que sé, pero imparto de lo que soy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Antes del culto, dijo eso Pedro y Juan. No necesito que lo lleven al paralítico al culto. Lo hizo en la puerta del templo, antes de comenzar el culto. Y ya estaba en ellos. Lo que eres es lo que se imparte cuando abres tu boca. Lo que dices, muchas veces lo que decimos es incoherente con lo que somos. Y Dios está levantando una iglesia que van a ser no religiosos que calentan el banco o gritan en los congresos, sino instrumentos de justicia, que lo que dicen está alineado con lo que son. Y se establece el reino donde quiera que en la planta de sus pies ese lugar es transformado. Porque no solamente dicen cosas lindas, sino que de ellos sale vida, de ellos sale gozo, de ellos sale paz, de ellos sale justicia. Cuando Jesús envió a los discípulos a predicar, no les envió con folletos. Bueno, lleven los folletitos y digan, vengan a la iglesia. No. ¿Qué dijo Jesús? Cuando vayan a las casas y las aldeas y digan, el reino de los cielos se ha acercado. La misión de la iglesia es predicar el reino de los cielos. No sé dónde nos perdimos con las estrategias y los métodos humanos. Cuando Dios, Jesús, Lucas 9 y 10, necesitamos todos los líderes que están en este lugar, necesitan volver a leer Lucas 9 y 10. Ahí está la misión de la iglesia. ¿Por qué Jesús envía a los discípulos? ¿Por qué envía a los 70? Envía 12 y después envía 70. 12 números de gobierno, 70 números de naciones. Es un ejemplo de cómo iba a ser el gobierno de Dios en todas las naciones. ¿Cómo se manifiesta el reino en la práctica? Dijo, entren en las casas y saluden diciendo paz. ¿Se acuerdan de eso? Lucas 10. Y la paz que está en ustedes va a cambiar las cosas. Va a transformar el clima. Y hay un hijo de paz, se queda. Si no hay, vuelve a ustedes. O sea, está en ellos. Esto es impartición. Entonces, ¿qué hace la religiosidad? Hace que todo sea un rito. Entonces nos volvemos gente que cumple ritos.
Entonces entramos en la iglesia y diga: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Se volvió un saludo, porque la Biblia dice que hay que saludar con bendición. Porque hay que saludar. En Brasil no se saluda con Dios te bendiga. Se dice, entre los cristianos se dice paz del Señor, paz del Señor, paz del Señor. Entonces yo me imagino, todas las personas que yo dije paz del Señor en mi vida, si realmente hubiera salido paz de mi vida, no habría una tiniebla en Río de Janeiro. Si todas las personas que tú saludaste diciendo Dios te bendiga, si realmente saliera bendición de tu vida, no habría una maldición en México ya. Pero se nos volvió un rito. ¿Cuántos me entienden? Se nos volvió a cumplir un rito y no un poder en la impartición. Entonces Jesús hizo que los discípulos pasaran tiempo con Él en intimidad. Diga conmigo: intimidad. Y de lo que tenían, iban dando en las casas y en las aldeas. Felipe, uno de los discípulos, dice, Hechos 8:8, y la ciudad se llenó de gran gozo. Samaria se llenó de gran gozo cuando escuchó el mensaje de Felipe. Un solo hombre cambió el clima de la ciudad. Una ciudad que estaba bajo opresión de un mago, de repente se llenó del gozo del Señor, porque una persona impartió el reino. Porque el reino es gozo, el reino es paz, el reino es justicia. Cuando abres tu boca, el reino se tiene que impartir donde quiera que vaya. Pero hoy en día tenemos muchos músicos que saben hacer un show espectacular, y encima glorifican a Dios, cantan de Dios. Lo que dicen está correcto, pero de adentro sale agua contaminada. Nadie me dijo, yo conozco gente que yo admiraba y decía, wow, qué tremendo, pero abajo en la plataforma prefería haberlo conocido. ¿Cómo puede ser que en la plataforma sea una cosa y abajo otra? No, pero aunque sea predicaba el evangelio, sí, pero contaminó toda una generación del espíritu. Tenemos un tecladista con orgullo. Aquí está el teclado, está el tecladista, orgulloso, pero porque toca bien y necesita un tecladista, bueno, que toque igual. Entonces él está tocando para adorar a Dios, pero de su interior se imparte orgullo. Y el orgullo es solo una influencia, no es que todos van a ser orgullosos, pero donde hay una puerta abierta, ahí se va a manifestar. Todos los que ministran con perversión sexual adentro, dicen cosas lindas, cantan santo, 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 pero de su interior imparten perversión sexual. Y después están un montón con las mismas tentaciones. ¿Por qué? Yo fui a un recital cristiano y ahora tengo ganas de pecar. ¿Por qué? Fui el domingo a la iglesia y sigo con esos pensamientos. Porque se soltó una impartición en el aire, que donde hay puerta abierta va a entrar. Pero yo vengo de parte de Dios esta mañana, no a darles una palabra para endulzar el oído, sino para decir, ustedes son instrumentos de justicia. Y así como se hace con un instrumento, se tiene que afinar el instrumento antes de que suene. Tiene que estar enchufado. Acá tenemos una guitarra Taylor americana, no sé cuántos dólares cuesta, pero si no está conectado a una fuente de energía, y si no está afinado, alguien no la toca, no sirve para nada. Quizás para romper y hacer una hoguera con la madera, que es muy buena. Así son un montón de cristianos. Se ven lindos, saben la Biblia de tapa a tapa, pero si no están afinados, si no están conectados al cielo, si el Espíritu Santo no toca a través de tu vida, no sirves para nada. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser un instrumento de justicia. Que de mí no salga música, que de mí salga el sonido de la justicia de Dios. Que afuera tu mente está entendiendo que yo estoy diciendo toma tu lugar, pero tu espíritu está siendo partido por pureza, santidad, venciendo la muerte y no siendo enseñoreado por la muerte, sin miedo al futuro, sino con esperanza, con vida eterna. ¿Qué es lo que estás impartiendo? ¿Qué sonido sale de tu interior? Cuando David tocaba el arpita y los demonios se iban de Saúl, ¿se acuerdan? ¿Qué piensan ustedes? Que los demonios, los espíritus malignos decían, está tocando una tecla, David, vámonos. Es un arpa importada de Estados Unidos. Miren, David hizo un fa sostenido mayor, no, vámonos. Los demonios no se impresionaban por los acordes ni por la marca del arpa de David. No era el sonido del arpa, era el sonido que salía de David, que hacía que los demonios desaparecieran.
Uso las palabras de John Wesley. Dame 100 personas. Amen a Dios más que cualquier placer de este mundo. Que teman a Dios más que la muerte. Y esta nación cambia. Dame músicos que arreglos y show espectacular impartan justicia de Dios cuando hablen. Y esta nación cambia. Dame pastores que más que templos grandes quieran ver el reino de Dios en la ciudad y la nación cambia. Estuve en Nueva York hace 2 semanas, 2 días después del huracán Sandy. Sandy significa el que vence a los hombres. Y otros significados, el que derriba el orgullo y cosas así. Entonces, yo llego y delante de una reunión de pastores y líderes, yo pregunto, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Qué creen ustedes? Pregunté al pastor que me invitó. El pastor me dijo, buena pregunta. No sé. Después hablamos. Entonces yo pensé que me habían llevado como para que Dios haga algo, pero en realidad ya estaba en el programa de actividades de la iglesia. Y nadie se pregunta por qué la naturaleza venció a los hombres un fin de semana. Yo vi la declaración de Obama que decía, tenemos todo bajo control. Antes del huracán, tenemos todo bajo control. Sabemos dónde van a hacer la evacuación. Hay alimentos de reserva para todos. En 3 días se va a restablecer la luz. Va a volver la gasolina. Está todo bien. Así que tranquilos. O sea, él le quería decir que estaba todo bajo control, pero no podía detener la lluvia. No podía detener el huracán. Y el que tiene el poder, gobierna. Y el que gobernó aquella semana fue el huracán. Y no toda la potencia de tecnología y riqueza que hay en Estados Unidos. Y cuando la naturaleza vence al hombre, tienes que preguntarte, ¿por qué? Si la Biblia dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, y la naturaleza tenía que caminar a nuestra mano. Entonces, por el pecado del hombre, se corrompe la tierra y la naturaleza se da vuelta. Y entonces muchos me dicen, no, pero no estamos en el antiguo pacto, eso de juicio era antes, ahora estamos en la gracia. Sí, pero la gracia por la reina, solo reina la gracia cuando hay justicia. Cuando no hay justicia, está abundando el pecado. Y cuando abunda el pecado, la naturaleza se desordena, se corrompe. Por eso la creación gime diciendo, ¿dónde están los verdaderos hijos de Dios? Porque los hijos de Dios saben quiénes son. Los hijos de Dios, donde pisan la planta de sus pies, ese lugar es transformado y todo se ordena. Porque la paz no es un sentimiento de tranquilidad. La paz es que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde están los hijos de paz de México? Donde pisan, se ordena, no por lo que dicen, sino por lo que están impartiendo. Porque estuvieron en la presencia de Dios, porque estuvieron en intimidad, porque viven la justicia. Cuando abren su boca, de su interior sale justicia. Y Dios está levantando gente que le va a creer. Aquel que cree en mí hará obras mayores. Si Jesús detuvo una tormenta, hay hijos suyos que pueden detener un huracán. Pero si no estás alineado a la fuente, si no estás afinado como instrumento de justicia, solamente vas a sufrir las consecuencias. Solamente vas a trabajar en restauración y nunca en anticipación. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios no hace nada sin antes revelar a sus siervos, profetas, sus amigos. Por eso arrancamos diciendo que Dios está buscando gente confiable, que Él quiere contar sus secretos, Él quiere dar sus tesoros, Él quiere mostrar sus diseños, pero no hay quien que esté interesado en amar al Señor más que todo. Pero ¿será que Dios puede encontrar aquí en esta mañana alguien que diga, yo no te cambio por nada de este mundo? Y tu presencia es todo para mí. Mejor es un día contigo que 1000 lejos de ti. Yo pido a Dios una vez más que caiga espíritu de convicción. Convicción. Yo no puedo convencer a nadie, pero el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Y si esta charla sirve para algo esta mañana, es para elevar el estándar de justicia en tu vida. ¿Me están escuchando? Pide al Señor que eleve los estándares de justicia en tu vida.
Porque si tu cuerpo es esclavo del pecado, tu cuerpo, aunque cantas, aunque predicas, aunque dices cosas lindas, está sirviendo como un instrumento de iniquidad para contaminar más y más la tierra. Y por eso tenemos muchos eventos y pocas cosas cambian afuera. Pero si Dios te afina hoy, consagras tu cuerpo mortal como un sacrificio vivo, santo y agradable, te vuelves un instrumento de justicia. Y donde quiera que pisas, viene la justicia de Dios a enderezar todo lo que está torcido. Y los violentos arrebatan el reino de Dios. Y la muerte retrocede, la muerte retrocede, la muerte retrocede. Cuando llega un instrumento de justicia a algún territorio, cuando llega un hijo de justicia a un territorio, la muerte tiene que retroceder. Que Dios te dé asco del pecado esta mañana. Hasta que no tenga asco del pecado como Dios lo tiene, no puedes estar en su círculo íntimo. Dios me habló de tolerancia. Cuando entré aquí en este lugar, me venía la palabra tolerancia. Hay muchos que están tolerando una vida doble. No sé cómo lo hacen, pero te acostumbras. Yo vi en Nueva York esa imagen, una ciudad que tolera los desastres. Están acostumbrados ya. Si le cae una torre, mueren miles de personas, pero después nos levantamos. No, que venga el huracán, somos fuertes, nos podemos levantar después. Entonces hay gente que está acostumbrada a caerse y levantarse, caerse y levantarse. Hay gente que tolera los desastres de su vida, porque al final la gracia me va a levantar después. Y estás confiando más en tu sabiduría y en tu fuerza, y no estás viendo el reino de Dios manifestarse a través de tu vida. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres hacer las cosas como tú quieres? ¿Quieres ser un instrumento de justicia para que el reino se vea a través de tu vida? A través de lo que digas, a través de lo que cantes, a través de lo que hables, a través de donde camines, que allí haya justicia. Tú no puedes dar algo que no tienes. Tú no puedes llevar a nadie a un lugar donde nunca fuiste. Cierre tus ojos ahí donde estás. Y si el Espíritu Santo muestra mi interior. Y no me importa cuántos años de cristiano tengas. No importa si eres líder, si eres pastor. No importa tu título. Diga, Señor, yo quiero tu reino y tu justicia. Tu justicia. Porque la muerte no se puede enseñorear de mi vida. Yo no voy a ser esclavo del pecado. ¿Dónde están aquellos violentos que no van a tolerar más el pecado? No van a tolerar más hablar mal del hermano. No van a tolerar más los chismes. No van a tolerar más hábitos ocultos de pornografía. No van a tolerar más perversión sexual en sus ojos, en tu corazón. No van a tolerar más levantar y caerse, levantar y caerse. ¿Dónde están los violentos que arrebatan el reino y viven en justicia? La gracia va a reinar por la justicia en Cristo Jesús. No es en tus fuerzas, es por la justificación de Cristo Jesús. Quizás mucha gente aquí buscó la justicia por sí mismo. Quizás muchos buscaron la justicia con sus propias manos. Pero el Señor te dice, descansa, disfruten la gracia esta mañana. Yo soy el que te justifico. Yo voy a elevar los estándares de justicia en tu vida. Vas a vivir como justo. Tu naturaleza es ser justo. Todo engaño del pecado, todo engaño del diablo cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. Todo el diseño del infierno de hacerte tolerar el pecado, de hacerte ver como un pecador. Bueno, eso es normal en mi vida. No es normal. Tu naturaleza es justicia, justicia, justicia. Tu naturaleza es del reino de los cielos. Estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Vives en un ámbito de paz, gozo, justicia. Levante tu voz y diga, Señor, yo no me voy a prostituir. Yo no voy a negociar tus dones y tus talentos en mí. Yo no voy a malgastar lo que depositaste en mi vida. Yo soy tuyo y tu gracia me justifica hoy. Y yo quiero vivir en justicia.
como instrumento de justicia. Amado mío, yeah. Donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia. Escuche, México, donde abundó el narcotráfico, va a sobreabundar instrumentos de la justicia de Dios. Donde abundó los drogadictos, allí va a sobreabundar instrumentos de la justicia de Dios. Donde abundó la prostitución, va a sobreabundar instrumentos de la justicia de Dios. Pero si los instrumentos no están alineados al cielo, nada va a pasar. El Señor me muestra que hay mucha gente madura aquí. Si ya alguien te tiene que guiar al altar, es porque no sabes morirte por sí mismo. Si alguien tiene que guiarte a arrepentimiento, si alguien tiene que guiarte a creer en Dios, es porque todavía no maduraste eso en tu vida. Madurez no tiene que ver con la edad. Madurez es asumir responsabilidades. Y yo te llamo a asumir responsabilidades esta mañana, dice el Señor. Yo te veo como un instrumento de justicia. Yo te veo como santo. Canta. Yo te veo como hijo de paz, hija de justicia. Yo te veo sin mancha y sin arrugas. Yo te veo resplandeciendo con luz, 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 luz que vence las tinieblas. Yo te veo único y original. Basta de compararte con otros. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada, que me da mucho placer. Eres afecto en el amado. Estoy destruyendo el rechazo en tu interior. Estoy rompiendo lo que el temor quiso esclavizarte hasta hoy. Que nada más toco robo con ustedes y llevar. Yo veo ahora en muchas mentes que están habiendo cambios. Desde la raíz Dios comienza a arrancar trauma que te paralizaron, porque el miedo paraliza. Hubieron trauma de cosas que viste y te dio miedo. Que aunque en tu mente carnal dices yo confío en Dios, está todo bien, yo confío en Dios, está todo bien, pero hay algo aprisionado, hay algo encarcelado en esa imagen, que cuando tienes que tomar una decisión, cuando viene un momento de cambios, te viene esa imagen. Quizás algunos porque vieron un acto de violencia, otros porque vieron un robo, un secuestro, vieron una muerte de cerca. Y aunque tú crees en Dios, en tu mente, parece que tu espíritu quedó traumado, quedó paralizado en esa imagen. Y el Señor te dice, yo voy a limpiarte, es mejor, yo voy a cambiar esa imagen esta mañana. Quiero que contemples mi hermosura. Quiero que contemples la vida eterna. Porque esa es la vida eterna. Que conozcan al Padre, único Dios vivo y verdadero. Intimar con el Padre es conocer la vida eterna.